Dar esta iglesia para darle la gloria y la honra debida a nuestro Dios. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 20. Romanos capítulo 5 versículo 20, y le he puesto como tema del mensaje: cuando la gracia tiene la última palabra. Cuando la gracia tiene la última palabra. Así que vamos a ser concisos y precisos. Le pido al Señor que me ayude en este momento para que podamos dar la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, confírmeme con un amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Iglesia, usted puede decir: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, delante de tu presencia, pidiéndote, Espíritu Santo, que nos hables, que nos ministres, que hables a nuestros corazones, Señor. Padre, toma este tiempo, toma este momento para que Oasis pueda recibir esa palabra, Señor, que has dado a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice: amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Vivimos en un mundo donde el pecado, donde la maldad ha dejado profundas consecuencias. Vivimos en un mundo, amado hermano, donde hay familias heridas, donde hay corazones quebrantados, vidas destruidas por decisiones equivocadas. Vivimos en un mundo, hermanos, donde personas cargan culpa y cargan condenación. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y el apóstol Pablo aquí, a través de la palabra de Dios, a través de la luz de la palabra, está explicando algo profundo, algo muy profundo. No está diciendo que el pecado sea bueno. No está hablando, amado hermano, que el pecado sea bueno en sí. Pero está dejando muy claro que el pecado ha tenido consecuencias. El pecado ha tenido consecuencias, pero también explica algo de suma importancia: que la gracia ha sobreabundado. Que la gracia, mi amado hermano, haya estado ahí y ha sobrepasado el pecado. Porque muchas veces, amados hermanos, muchas veces nosotros miramos con ojos humanos, pero Dios mira más allá de nuestros ojos. Nosotros podemos condenar, podemos juzgar a una persona por su apariencia, pero Dios mira más allá de esa persona. Más allá, por eso dice: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y no hablo de una gracia que la tomamos como libertinaje. El apóstol Pablo dijo: pecaremos porque estamos en la gracia. Él responde y dice: de ninguna manera, de ninguna manera. Y aquí hay una controversia y muchas veces hay una confusión en los siervos que predican la gracia de Dios. Porque la gente que es religiosa, cuando alguien predica de la gracia de Dios, ellos ya nos toman como que nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, como que nosotros somos liberales, como que estás en la gracia, entonces puedes hacer y deshacer. No. La gracia no es licencia para pecar. En la gracia, mi amado hermano, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Ahora, si fallamos, si pecamos, abogado para con el Padre nosotros tenemos, dice la palabra del Señor. Porque si decimos que no pecamos, no estamos en la verdad y hacemos mentiroso al Señor, dice la palabra del Señor. De este lado de la eternidad hay partículas de pecado en nosotros. Dice el apóstol Pablo que el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque somos hombres miserables, hermanos. Porque tenemos una lucha constante en lo que es el espíritu y lo que es la carne. Por eso el apóstol Pablo se pone a hablar de esta manera, que la ley se introdujo, y no está diciendo que la ley es mala. La ley no es mala de ninguna manera. La ley no es mala. La ley tiene un propósito. Ahora, la ley no puede salvar a ninguna persona.
La ley no puede justificar a ninguna persona. La ley, mi amado hermano, fue establecida, fue dada para mostrar la condición del hombre, para mostrarle la falta del hombre, para mostrarle el pecado del hombre. El apóstol Pablo dice: yo no hubiese conocido pecado si no hubiese sido por la ley. ¿Verdad que sí? Yo no hubiese conocido el pecado si no hubiese sido por la ley. Vamos a poner un ejemplo claro. Me voy a quitar el dulcecito, perdón, que me duele la garganta. El apóstol Pablo pone un ejemplo, que él no hubiese conocido el pecado si no hubiese sido por la ley. Usted puede tener un día afuera y andar de arriba para abajo haciendo sus cosas, hermano, y usted puede estar manchado de la cara, pero usted no se da cuenta. Usted puede andar de arriba para abajo, incluso su esposa le puede hacer una maldad de marcarlo, de sellarlo, y usted ande así por toda la tienda manchado. ¿Hasta cuándo se viene a dar cuenta cuando usted está manchado? Hasta cuando usted viene a un espejo. ¿Verdad que sí? Y dice: wow, no puedo creer que yo así estaba en la tienda. Yo estaba todo manchado, andaba con una cadena negra acá, ni cuenta me di, andaba chinguiña, la caca, yo sé cómo le llama usted, y no se da cuenta hasta que se mira en el espejo. Esa es la ley. La ley es como un espejo que nos hace ver nuestras faltas, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestras maldades, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no hubiese conocido pecado, sino por la ley. Por la ley yo conocí pecado, porque la ley dice: no matarás. La ley dice: no codiciarás. La ley me dice esto, la ley me dice otro. Entonces la ley es como un espejo. Me hace saber, mi amado hermano, mi debilidad. Me hace saber mi pecado. Entonces la ley expone el pecado. La ley, amado hermano, lo hace visible, deja claro al ser humano que el ser humano no puede ser salvo por sí mismo. Por eso aquí, donde Pablo dice, donde abundó el pecado, a través de la ley abundó el pecado. ¿Por qué abundó el pecado? Porque la ley era mala. Dice Pablo: de ninguna manera, sino que la ley demostró, ¿verdad?, a través del espejo, la maldad de nosotros, la falta de nosotros, lo que nosotros éramos. Pero el apóstol Pablo dice algo de suma importancia, y este es el centro del mensaje, donde dice: donde la ley abundó el pecado, dice: sobreabundó ¿qué? ¿Sobreabundó qué? Sobreabundó la gracia, dice la palabra del Señor. O sea que la gracia supera. Es algo en exceso, es algo que se desborda y que vence completamente al pecado, mi amado hermano. Sí, la ley nos mostraba nuestra realidad, nos mostraba nuestra condición espiritual, nos mostraba tal y como nosotros éramos. Pero el apóstol Pablo dice: mira, sí, quizás tú te sentías condenado, quizás tú te sentías mal porque la ley te mostró tu condición, pero donde la ley abundó, donde el pecado abundó, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia del Señor. Y el apóstol Pablo, versículo 12 de ese capítulo, versículo 12. Tenemos a Jaycee ya en la computadora. Número 12, 12, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. No habla, no lo entiende bien, pero sabemos que Dios la va a ayudar. Así que vamos a ser pacientes. Ahí está, mire, ya ve que sí. Entonces dice la palabra: por tanto el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Ese hombre fue Adán, ¿correcto? Dice: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, dice ¿qué? La muerte. Y así la muerte pasó ¿a quiénes? ¿Pasó a todos qué? Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el apóstol Pablo está hablando ahí acerca del origen, acerca de la raíz del pecado, acerca de la condición heredada por el primer hombre. Mire la condición espiritual en la que nosotros, hermanos, nos encontrábamos anteriormente. Ahora, si alguien está
de quién? Y ahí lo dice la palabra del Señor, lo dice a través del primer hombre. Por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. A través de ese hombre entró el pecado, a través de ese hombre entró la muerte, a través de ese hombre entró el dolor por el pecado original, el pecado de Adán, mis amados hermanos. A través del pecado, miren, no pasó mucho tiempo desde que Adán pecó, y dice la palabra del Señor en Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha y que los pensamientos y los designios eran de constante mal. Miren, no había fallado el hombre, y ya en Génesis 6, hermano, la maldad del hombre había arrasado. La maldad del hombre había subido, la maldad del hombre, hermano, era mala, era perversa, era maligna, mi amado hermano. Y no había pasado poco tiempo de que Adán había fallado. Y ya Dios dijo, los pensamientos, lo que tienen en el corazón de ellos es de constante mal. Eso lo heredamos nosotros. Eso está en nosotros. Eso está con nosotros, mi amado hermano. Por eso, aquí la palabra está hablando, mi amado hermano, que nosotros heredamos algo malo. Nuestra inclinación siempre va a ser algo malo. Siempre. Un claro ejemplo que yo siempre pongo son bebés de 3 años, 2 años, 4 años. ¿Quién enseña lo malo a ellos? ¿Usted le enseña lo malo a sus hijos? ¿Usted? Tampoco. ¿Usted le enseñó lo malo a sus hijos? Hermano, de repente está esperando un bebé, yo estoy completamente seguro que no le va a enseñar lo malo. ¿Él le va a enseñar qué? Lo bueno. Pero yo estoy seguro que lo va a disciplinar. Estoy seguro que le va a dar papá, porque él ya heredó algo malo, ya viene en su gen, ya viene con él eso malo, mi amado hermano. Al bebé nadie le enseña a morder. Al bebé nadie le enseña a aruñar, al bebé nadie le enseña a pegar, al bebé nadie le enseña que no debe de compartir su juguete, pero de ellos ya está, ¿verdad que sí? Entonces nosotros heredamos esto de parte de Adán. Naturaleza caída, mi amado hermano. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia siempre va a tener la última palabra. ¿Por qué? Porque sobreabunda sobre el pecado, sobreabunda sobre la maldad, sobreabunda sobre la tiniebla, sobreabunda sobre toda maldad. La gracia siempre se va a desbordar, la gracia siempre va a estar arriba, la gracia siempre va a sobrepasar, la gracia siempre va a estar por encima. ¿Sabes por qué? ¿Usted recuerda aquella mujer que llevó un perfume de alabastro a los pies de Jesús? ¿Recuerda la historia? Más o menos se conecta con la historia. Sí. Esta mujer, dice la palabra en Lucas 7:36, que un hombre llamado Simón, él era fariseo, invitó a los de la élite, invitó a los mejores, invitó a los más importantes, invitó a los adecuados, invitó a los más respetados. Pero entra una mujer en escena. Entra una mujer en escena y el autor, vamos a Lucas 7:36. Lucas capítulo 7 versículos 36. Lucas capítulo 7 versículos 36. ¿Estamos ahí? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y él había entrado, dice, entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. El siguiente, por favor, 37. Dice, entonces una mujer de la ciudad, ¿qué dice la palabra? Una mujer que era ¿qué? Que era pecadora. Me voy a detener por un momento ahí. El autor Lucas, mi amado hermano, no dice su nombre. No le llama por su nombre. Dice
conocida en la ciudad como una mujer pecadora. El autor no menciona el nombre de la mujer, menciona cómo la tenía etiquetada la ciudad, cómo la ciudad la conocía, la reputación que ella tenía, la historia pública que ella tenía. Sus errores eran tema de conversación en el pueblo. Era una marca social, era una etiqueta pública. Hermanos, quiero que entremos a conciencia. Lucas está diciendo una mujer pecadora. No dice era la hija de, era la esposa de, no dice era una mujer de fe. No, ya la ciudad, el pueblo, la región, el lugar donde esta mujer estaba, ya la tenían etiquetada, ya la tenían marcada, ya la tenían señalada, ya la tenían con un nombre y era una mujer pecadora. ¡Wow! Ya la había etiquetado el pueblo. Ya la había etiquetado esa región, esa ciudad donde Jesús fue a comer con este hombre. Era una mujer pecadora. Entra en escena esta mujer. Entró en escena. Ella entra. Hermano, ella no fue invitada. Ella no estaba en la lista. Ella, mis amados hermanos, nunca jamás recibió una invitación. ¿Usted se imagina qué pasó cuando todos en la mesa estaban ahí y vieron entrar a esta mujer? Ya la región sabía quién era ella. Ya la ciudad o el lugar donde estaban sabían quién era esta mujer. Ella, cuando entró, yo me imagino que todas las miradas fueron sobre ella. Yo me imagino que cuando ella entró a ese lugar, se empezó a murmurar, se empezó a hablar, se empezó a decir, pero espérate, ¿qué hace esta mujer acá? Mira quién entró, mira quién vino. Mira quién llegó, mira quién viene caminando, mira, viene directamente a Jesús, mira, se está postrando delante de Jesús, mira lo que está haciendo ahí detrás de Jesús. ¿Usted se imagina la historia? O imagínensela por un momento. Ya tenía una etiqueta. Era una mujer pecadora. Pero ella no entró para defender su reputación. Ella no entró para justificarse. Ella no entró, mi amado hermano, para querer justificarse. Ella entró y dice la palabra del Señor que se postró detrás de los pies del Maestro. Que se postró detrás de donde Jesús estaba, y dice la palabra, mi amado hermano, que sus lágrimas rodaban, sus lágrimas mojaban los pies del Maestro, que sus lágrimas, mis amados hermanos, estaban cayendo sobre los pies del Maestro, y con sus cabellos ella empezaba a secar los pies del Maestro. Cuando Simón vio la escena, cuando Simón, hermanos, miró, dice la palabra que él pensó, ¿correcto? Pensó en sí mismo, no habló, pero sí pensó en sí mismo. ¿Y saben cuáles eran los pensamientos de Simón? Eran de condenación. No habló, pero pensó en los pensamientos que venían hacia la vida de esa mujer. Hermanos, era diciendo, si supiera quién está tocando, si supiera que esa mujer es una pecadora, si supiera Jesús que es de los más viles, ella es una escoria, ella no es nadie, ella es una prostituta. Eso empezó a pensar Simón. Mire, con los pensamientos ya la estaba buscando.
con los pensamientos, ya Simón la estaba condenando. Jesús sabía quién era ella, ¿verdad que sí? Jesús sabía la condición de esa mujer. Jesús sabía quién era esa mujer. Y Jesús sí la conocía por su nombre. Jesús sabía lo que ella hacía. Pues Jesús sabía todo, absolutamente todo. Pero el hombre con los pensamientos la rechazó. El hombre con los pensamientos la condenó. El hombre con los pensamientos la mandó al infierno. Miren lo que hace la religión. Pero miren lo que hace la gracia. Simón, te voy a contar una historia. Habían dos deudores. Uno debía 500 denarios y otro debía 50 denarios. Y ambos se le perdonó la deuda. ¿Quién amó más? Maestro, lógico, al que se le perdonó más. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer que está aquí? Aleluya. Pues a esta mujer Gracias. se le ha perdonado mucho. A esta mujer se le ha perdonado mucho y por eso está postrada delante de mí. La gracia transforma. La gracia levanta. La gracia perdona y la gracia hace verdaderos adoradores. ¿Oyó? La gracia hace verdaderos adoradores. Escúcheme bien, la gracia, la religión. Simón, entré a tu casa, no lavaste mis pies. Simón, entré a tu casa, no quiste mi cabeza. Simón, entré a tu casa y no me diste beso. Mira lo que hace la religión. Pero sabes que desde que yo llegué aquí y esta mujer llegó aquí, ella no para de besarme los pies. Ella no para de adorar. Ella no para. ¿Por qué? Porque reconoce que ha fallado mucho. Reconoce, Simón, que ha pecado mucho. Y ahora yo le digo a ella, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. ¡Wow! Por eso es que la gracia tiene la última palabra. La gracia de Dios, mi amado hermano, tiene siempre la última palabra. A usted y a mí nos pueden juzgar. A usted y a mí nos pueden señalar. A usted y a mí nos pueden decir cosas. Pero la gracia de Cristo siempre va a tener la última palabra sobre la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque Él era fuerte. Ella entró. Wow. Entró y usted se imagina todas las miradas cayeron sobre ella. Pero a ella no le importó. A ella no le importó absolutamente nada, sino que simplemente se humilló. Se humilló delante de la presencia del Señor. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Romanos 5. Esa canción está bonita. Para que así como el pecado reinó para muerte, preste atención. Para así como el pecado, ¿qué hizo el pecado? Reinó. O sea, hermanos, el pecado tenía un trono. ¿Oyó? El pecado tenía autoridad. El pecado tenía todo, absolutamente todo. Hermanos, el pecado tenía un trono. Dice la palabra, para que así como el pecado reinó para muerte. No sé si reinó. Hermana Erika tenía un trono. El pecado tenía dominio. El pecado tuvo autoridad. El pecado, hermanos, marcó vidas. El pecado destruyó familias.
El pecado aplastó esperanzas. El pecado reinó con brutalidad. El pecado tenía un trono. Así también la gracia reina, dice la palabra de Dios. El pecado abundó, la gracia sobreabundó. El pecado tuvo un reino, pero dice la palabra, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sí, el pecado reinó, pero ahora reina la gracia. Ahora la gracia tiene la última palabra. Ahora la gracia se levanta, la gracia te restaura, la gracia te justifica, la gracia te levanta de lo más vil. Ahí es donde tú te encuentras, de ahí donde tú estás. El apóstol Pablo dice, sí, el pecado tuvo trono, sí, reinó, sí, pero ahora la gracia reina. ¿Por qué la gracia reina, pastor? Colosenses 2:14, por favor. Colosenses 2:14 y después vamos al 15. Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Por qué reina la gracia? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Que nos era qué, hermanos? Que nos era contraria. ¿Qué hizo Jesús? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15, por favor. Y despojando a quienes, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió ¿qué? Los exhibió ¿qué? Triunfando sobre ellos. ¿En dónde, amada iglesia? ¿En dónde? Sí, mire, ¿sabe qué? Cuando Jesús fue colgado en el madero, cuando Jesús fue colgado en el monte Gólgota, cuando Jesús fue colgado en el monte de la calavera, ¿sabe qué hizo? Le quitó el trono al pecado, le quitó el trono a la tiniebla, le quitó el trono a Satanás, y ahora reina la gracia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a señalar? ¿Quién, hermanos? Nadie, porque la gracia tiene siempre la última palabra. Sí, el pecado reinó, sí. Pero cuando Cristo fue colgado en ese madero, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que es Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando dijo estas palabras, cuando dijo, consumado es, Él estaba venciendo, Él estaba ganando, Él estaba destronando, hermano, a las tinieblas. Y dice la palabra que los exhibió públicamente. Públicamente. ¿Alguien puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie, hermanos. Nadie. Hay mentes religiosas. Hay muchas mentes religiosas que están en contra de la gracia de Dios. Y ellos piensan que nosotros predicamos un evangelio como libertinaje. Que si yo te predico la gracia, te estoy dando licencia para que tú hagas y deshagas. No, mi amado hermano. No es así. Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios cuando te levanta. Usted sabe cuando aquella mujer la trajeron, que fue encontrada en adulterio, ¿correcto? ¿Verdad que sí? ¿Sí dieron con la historia? ¿Sí dan con la historia? ¿La trajeron a dónde? ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? Delante de Jesús.
delante del Maestro, delante de Jesús. ¿Y qué le dijeron los hombres? La ley dice que si alguien es encontrada en un pecado, si alguien es encontrada en una falta, se le tiene que apedrear, se le tiene que matar a pedradas. La trajeron, la tiraron, y un momento de condenación, en un tiempo de condena, Jesús lo transformó en un momento de justificación y le dijo a la mujer: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Pero escuche de algo de suma importancia. Le dijo: vete y no peques. No le dijo: estás en la gracia, no te preocupes, sigue haciendo lo que estás haciendo, no estorbes, no, sigue haciendo, vive tu vida como Ricky Martin, vive tu vida loca, no, ¿verdad que no? Ve que la gracia levanta, la gracia transforma, la gracia vivifica, la gracia restaura, pero así mismo dice y le dice: vete, pero no peques más. Esa es la gracia que yo predico, hermano. Esa es la gracia que el Espíritu Santo ha abrido mi entendimiento a mí para predicar la palabra de Dios. No una gracia como libertinaje, una gracia donde no voy a estorbar los pecados de mi hijo, no una gracia donde no voy a estorbar la maldad ni el pecado de al que yo amo. Esa no es la gracia de Dios. La gracia de Cristo se predica no para juzgar, no para señalar, pero para levantar y para que la persona se vuelva y que empiece a caminar como Cristo quiere que camine. Quiero que me pongas sobre tus pies. La gracia no ignora el pecado. La gracia no finge que no pasó nada. Pero la gracia te manda y te delega un cambio. Te manda a cambiar. ¿Sabe qué pasó con esa mujer? ¿Sabe qué pasó con todas las mujeres que Jesús le libró de muchos demonios? Eran las primeras que le servían a Jesús. Porque la gracia no te señala, no te juzga, no te condena, te levanta, te transforma y te hace vivir una vida que agrada a Cristo. Por eso dice la palabra que ellas le servían al Maestro. Le servían al Maestro. Y es lo que la gracia ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. La gracia nos ha transformado. La gracia ha creado verdaderos adoradores en nosotros. Hermanos, simbólicamente nosotros éramos esa mujer que entró ahí a la par del Maestro. Ese pecador, ese drogadicto, ese fornicario, ese. ¿Por qué? Porque el mundo nos etiqueta. Pero cuando nosotros vinimos a los pies del Maestro, ¿y sabe lo que mira el Maestro? Es el corazón. Tú puedes hacer actos, llorar, esto, aquello, pero lo que Dios hace es mirar el corazón. Porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado, Él nunca jamás desprecia. Él nunca jamás rechaza. Hay mucha gente, yo soy evangelista, he sido evangelista, que puede pasar al altar, puede hacer la oración de fe, pero no hay cambio. Esa no es la gracia. Esa fue una emoción. Ese fue solamente un sentimiento. Cuando tú recibes la gracia no te deja igual. Nunca jamás. La gracia nunca jamás deja a la persona de la misma manera. La gracia empieza a crear algo en la vida de la persona. Cuando la persona no cambia, simplemente fue una emoción, simplemente fue un sentimiento.
hay un corazón genuino, hay un arrepentimiento verdadero. ¿Se acuerda cuando entró a la causa del chaparrito? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Cuando Jesús entró a su casa, Zaqueo dijo: Señor, si alguien le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo un cambio de mente, metanoia, un cambio de mentalidad. Si alguien le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero Zaqueo no quedó de la misma manera, porque hubo un epístrofe. Epístrofe, que es un cambio de mentalidad, pero también un cambio de dirección. Yo me dirigía hacia allá, seguía robando, seguía haciendo, pero ahora hay epístrofe, hay un cambio de dirección. Ahora sigo al maestro, ahora voy a seguir al maestro, ahora voy a hacer lo del maestro, ahora voy a hacer lo correcto delante de él. Hay un cambio de mentalidad, pero también tiene que haber un giro y volverse de lo que yo estaba haciendo, de que no era agradable delante de Dios. Ahora, yo no sé cómo tú hayas llegado esta noche. Yo quiero que cierres tus ojos. La gracia tiene la última palabra. La gracia de Dios. La sociedad puede etiquetarte como etiquetó a la mujer, la cual decía: es adúltera. Las personas que te rodean pueden señalarte, juzgarte, decirte: mira lo que ella está pasando, mira lo que ella está viviendo, mira, ella es esto, mira, ella es lo otro, mira, él es esto, mira. Y puede etiquetarte de múltiples maneras. Pero cuando tú llegas con un corazón humillado delante de la presencia de Dios, es ahí donde todo empieza a cambiar. Es ahí donde todo empieza a cobrar sentido en la vida de la persona. Es ahí donde la persona reconoce que necesita de un Salvador, que necesita de esa gracia inagotable, esa gracia que levanta, esa gracia que transforma, esa gracia que vivifica, esa gracia que hace algo muy especial en la vida